Nueva rebelión en Cuba, malestar en el puerto de La Habana. Mientras tanto, el régimen cubano amenaza nuevamente, entre otras noticias, quien desordenó la economía cubana. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Trabajadores del puerto de La Habana no han tragado con el salario que el gobierno cubano, que se erige como la revolución de los humildes para los humildes, considera que es justo y adecuado para compensar los esfuerzos y sobreesfuerzos que hacen a diario, incluso fines de semanas y días festivos. El día 24 de diciembre llegó al puerto habanero un barco cargado de fertilizantes y los estibadores del turno de la tarde renunciaron a descargarlo porque todavía, a estas alturas, no saben cómo les van a pagar. Están indignados porque se han dado cuenta de que el gobierno cubano ha premiado en la escala salarial pensada para la tarea de ordenamiento las categorías a las que pertenecen los cuadros del Partido Comunista. De esa forma, los empleados de la oficina del puerto cobrarán casi el doble, 4.000 pesos de salario base que los estibadores, 2.420. Los obreros lo consideran inadmisible. En condiciones normales, el sindicato del puerto habría peleado a brazo partido por llegar a un acuerdo con los directivos, a sabienda que ninguna empresa quiere salir en el periódico por un conato de huelga en su plantilla. Eso da mala imagen, especialmente en una sociedad que se autodenomina socialista. Pero la Central de Trabajadores de Cuba es una farsa. No se puede ser juez y parte. Eso ha llevado a la CTC a permanecer calladita, a sabienda de que en la isla es imposible cubrir las necesidades básicas con el sueldo que paga el Estado. ¿Cómo es que en 62 años no hemos visto en los medios de comunicación del Estado una sola protesta convocada por la CTC contra el gobierno? ¿Cómo es que la CTC no se ha pronunciado contra la humillación que representan las tiendas en dólares para los trabajadores cubanos? ¿Saben por qué no lo hacen? Porque se pasan el tiempo trabajando codo a codo con la seguridad del Estado para fabricar delitos comunes a los trabajadores rebeldes. Es su manera de solucionar el problema, apartándolos de sus puestos por su falta de lucidez que les impide encontrar otra solución. Llevan años apartando gente y este ejercicio de los apartados ha dicho basta. En medio de una crisis económica como la que se está viviendo hoy en el mundo, hay que andarse con los pies de plomo. Cuando no hay comida ni bienes para repartir, solo queda repartir palos. ¿Aguantarán eso los cubanos? La CTC no moverá un dedo para decirle al Estado lo que han repetido hasta la saciedad los estibadores, que ellos no son activistas políticos pagados por la CIA, sino obreros que exigen una remuneración justa. El gobierno cubano tiene ante sí un problema de difícil solución. ¿Cómo le van a explicar al pueblo que los cuadros del PCC tienen mejores sueldos que los que se parten el lomo en el puerto? Esos sueldos que ganan los dirigentes comunistas no están justificados, no los merecen. No se puede premiar a una banda de inútiles cuyo esfuerzo, que seguro lo hacen, no se traduce en bonanza económica sino en miseria. Miren a su alrededor. El país está destruido y ahora nos vienen con el cuento de la tarea de ordenamiento. ¿Quién desordenó todo lo que ahora hay que ordenar? Sino los mismos comunistas a los que vamos a pagar sus chapuzadas a precios de oro. Así no se incentiva el esfuerzo, así no se construye un país. Hay que trabajar, sí, pero también hay que ganar dinero para que no tengan que ser los familiares de afuera, la gusanera, humillada por el noticiero y el parlamento cubano, quienes paguen $300 por una cena de 4 personas en la plaza de la catedral. Dejen que la gente gane dinero y verán cómo hacen colas para pedir tierras en usufructo. No entiendo por qué aplauden en la televisión cubana los precios topados a los campesinos y los pequeños productores, y nadie se pregunta por qué el Estado no topa los precios en las tiendas en MLC, porque el gobierno puede especular vendiendo un queso manchego en $150, casi 3 veces el precio en España, e impide que los emprendedores cubanos jueguen y compitan según las reglas del mercado. No quiere decir, ni mucho menos, que desprotejamos al consumidor. El Estado debe intervenir lo mínimo para evitar que haya acuerdos entre productores. Si hay mucha oferta, los precios bajan y el Estado, como intermediario, debe vigilar para que esto se cumpla. El resto de intervenciones estatales deben centrarse en corregir, con políticas sociales, las desigualdades que inevitablemente dejan la economía de mercado y garantizar que con los impuestos de todos se financien servicios públicos de calidad para todos, educación y salud, sí o sí, con independencia de filiación política.
de las tierras donde las compañías americanas sacaban miles y miles de dólares antes de 1959, los comunistas no han sacado más que miseria. Algo se ha hecho mal, digo yo, o es que vamos a creer que vino una espiritista y maldijo nuestros campos. Nuestra tierra no produce porque el gobierno del Partido Comunista no quiere que produzca. Es fácil echar a andar la maquinaria. Déjense ya del cuento de los logros de la revolución. Se puede alcanzar el estado de bienestar sin necesidad de pisotear los derechos y libertades civiles, políticos, culturales y sociales de la ciudadanía. Ábranse al mundo y el mundo se les abrirá a ustedes. Lejos de ser un país progresista, Cuba es hoy un país reaccionario que intenta administrar la pobreza con mano de hierro. Nos va a costar muchísimo levantar el país. Ustedes, los comunistas, lo han hundido. Nuestra economía no está desordenada, está acabada. Mientras tanto, esto es lo que han expresado los trabajadores. Supuestamente íbamos a empezar a descargar un barco de fertilizante que es malísimo y hace daño para la salud, sin saber cómo nos iban a pagar el barco, si por la escala antigua o por la escala nueva, con la que estamos inconformes, añadió un trabajador del puerto en declaraciones. Otro estibador explicó que no están en huelga, estamos dispuestos a trabajar, pero no con esta normativa de salario básico. Recordemos que el gobierno cubano quiere situar a los trabajadores del puerto en una escala de salario básico de 2.420 pesos frente a los empleados de la oficina de la empresa que tienen un salario base de 4.000 pesos sin trabajar fines de semana ni días festivos, explica el estibador. Trabajan menos horas que nosotros, no hacen madrugadas, ahí está el descontento de nosotros. No se nos está valorando por lo que nosotros hacemos ni por la cantidad de horas de trabajo y de sacrificios que pasamos para que todo un país tenga en la canasta básica arroz, chícharos, maíz, soya. Son productos importantes que reportan ganancias a la economía porque cada año donamos millones de pesos. Esto es una falsa para ocultar el maltrato y el robo salarial a los trabajadores, recalcó. Siguiendo con las noticias, el régimen cubano amenaza nuevamente a los que venden con precios abusivos. El castrismo ha vuelto a arremeter contra los cuentapropistas en una verdadera cacería de brujas, bajo el argumento de que algunos venden con precios abusivos. Por estos días, el castrismo ha vuelto a arremeter contra los cuentapropistas desde sus medios de comunicación y propaganda, pero también con grupos de inspectores y policías en las calles, en una verdadera cacería de brujas bajo el argumento de que algunos venden con precios abusivos. El 26 de diciembre, el oficialista Grama publicó un artículo en su página web donde, siguiendo el discurso del régimen, asegura que no habrá impunidad ante los precios abusivos y los especuladores que afectan al pueblo. El texto hace referencia a lo que vive por estos días la provincia de Cienfuegos, donde las estructuras dedicadas al enfrentamiento por las violaciones de precios en la provincia se encuentran como hienas hambrientas buscando dónde meter el diente. Con esta serie de operativos, el control del régimen pone una vez más en manifiesto su doble rasero, pues si de precios altos se trata, para donde primero debería mirar es para sus tiendas en moneda libremente convertible, MLC, las cuales, además de tener precios verdaderamente abusivos, son en divisas que no circulan en el país, a las cuales la mayoría del pueblo no tiene acceso. Según Grama, en Cienfuegos se incrementó el rigor y la exigencia de las inspecciones ante las violaciones de los precios cometidos por los carretilleros, cocheros ilegales y trabajadores por cuenta propia que venden productos que no forman parte de su actividad. Refiere además a quienes pretenden medrar a cuenta de sus semejantes. Con estas acciones también están atentando directamente con los propósitos en la tarea de ordenamiento, como si ese conjunto de nuevas medidas económicas no atentara directamente contra el bienestar del pueblo. Explica Grama que este accionar inició en Cienfuegos el pasado mes de octubre, cuando las autoridades comenzaron a verificar en las provincias unas progresivas tendencias alcistas en los precios, sobre todo en los vinculados al sector de trabajo por cuenta propia, en la venta de productos alimenticios, textiles y ferretería. También en los servicios prestados en las peluquerías, barberías, manicures, cafeterías y paladares. A pesar de este mecanismo represivo, el fenómeno se agudizó, como ha venido pasando en el resto de la geografía nacional, principalmente en la terrible escasez que vive el país, pero aún más luego de que fuera anunciada hace unas semanas la llamada tarea de ordenamiento, de la que se conoce, según lo ha dicho por los propios funcionarios del castrismo, que conllevará con una devaluación del peso cubano, una especie de inflación programada
que programado o no, al final perjudicará el bolsillo del pueblo cubano. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado. No olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse y nos vemos en el siguiente informe.